Bienvenidos una vez más, hermanos, a este estudio bíblico, Palabras de Vida Eterna, libro 1. El día de hoy continuamos con el bloque de Iglesia y Misión y vamos a compartir el tema que lleva por título Edificación del pueblo de Dios, el matrimonio. Invoquemos pues al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Damos inicio, pues, al tema de hoy: edificación del pueblo de Dios, el matrimonio. El matrimonio es un invento que no le gusta a muchos, porque precisamente no es un invento de los hombres, sino un invento de Dios. Veamos algo: los inventos de los hombres nos agradan la fiesta, nos agradan los cigarrillos, nos agradan los diferentes platillos, nos agrada la cerveza, porque son inventos de hombre. Pero el matrimonio es algo que Dios tenía en su plan desde el inicio de la creación. Leamos del libro de Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28, donde la palabra de Dios nos dice así: Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Dios los bendijo diciéndole: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Palabra de Dios. También en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18 y versículo 24, el Señor nos dice: dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le daré pues un ser semejante a él para que lo ayude. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y pasan a ser una sola carne. Palabra de Dios. Ya vemos pues cómo desde el inicio del plan de salvación del Señor, ya el matrimonio estaba contemplado. Como el Señor crea al hombre, pero también crea a la mujer. Macho y hembra los creó. Y dice: multiplíquense y sean fecundos. Como el Señor ve al hombre y dice: no es bueno que el hombre esté solo. Por eso le vamos a dar una compañera. Y ya nos da esa sentencia: que el hombre dejará a padre y madre para juntarse a su mujer y formar una sola carne. Muchos dicen, especialmente los jóvenes, que no se casan porque es una decisión muy importante, y no pensamos que Dios, a través del sacramento del matrimonio, nos bendice, y que Dios, aún viviendo en pecado, sin estar casado, nos sigue bendiciendo. Dice el Señor a nosotros, cuando estamos juntaditos como los animales, nos bendice, con mucha más razón nos va a bendecir cuando precisamente busquemos, y valga la redundancia, esa bendición a través del sacramento del matrimonio. Ahora, ¿por qué para la Iglesia Católica el matrimonio es sagrado? El matrimonio es un sacramento de servicio y es sagrado. ¿Por qué? Porque precisamente representa la unión de Cristo con su iglesia, como nos dice la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 31 al 33. La Escritura dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. Es este un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer a su vez respete a su marido. Podemos ver entonces, hermanos, cómo el matrimonio pasa a ser sagrado, pasa a ser un sacramento,
porque representa a esa unión de Jesucristo con su iglesia, que es una unión en un misterio de amor y de entrega total. Y de igual manera se nos invita a través de estas sagradas escrituras a que nosotros manifestemos ese amor que Cristo tuvo por su iglesia y que nosotros se lo manifestemos a nuestras esposas, amándola como a nosotros mismos. Y es importante que nosotros conozcamos cada una de estas cosas que la palabra de Dios nos va iluminando para que nos demos cuenta que el matrimonio no es una carga, sino una bendición. Una de las características del matrimonio es que es indisoluble, porque lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. El Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo del 1 al 12, nos dice así: Jesús dejó aquel lugar y se fue a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Otra vez las muchedumbres se congregaron a su alrededor y de nuevo se puso a enseñarles como lo hacía siempre. En eso llegaron unos fariseos que querían ponerle a prueba y le preguntaron: ¿puede un marido despedir a su esposa? Les respondió: ¿qué les ha ordenado Moisés? Contestaron: Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. Jesús les dijo: Moisés al escribir esta ley tomó en cuenta lo tercos que eran ustedes, pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo, y él les dijo: el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio contra su esposa. Y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también ésta comete adulterio. Palabra de Dios. Nos damos cuenta, pues, cómo el matrimonio es indisoluble, como el matrimonio es sin esa separación que nosotros queremos imponer, como el matrimonio se da muchas veces para que nosotros recibamos esa bendición de Dios y sigamos construyendo nuestra familia, nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, en amor y en armonía. Pero también sabemos que muchas veces ese vínculo se destruye totalmente y llega la separación. Pero el Señor nos advierte que si estando casados nosotros por la iglesia abandonamos a nuestra esposa para casarnos con otra, estamos cometiendo adulterio y es un pecado mortal que nos aleja de la gracia de Dios. Por otro lado, hermano, hay muchas parejas que ya llevan años juntos y que no quieren casarse. Déjenme decirles algo que yo sé que a muchos no les va a gustar, pero es la verdad. Los cristianos se casan y los animalitos se juntan. Los animales se juntan, pero los cristianos se casan. Y el Señor nos pone ejemplo de esto hasta en los animales. Miren, una vez estaba viendo un documental que me dejó sorprendido de cómo el Señor nos pone ejemplo en los animalitos. Resulta que estaba viendo un documental de una especie de pingüino y en este documental se explicaba cómo cuando la hembra del pingüino entra en celo, cómo busca pareja. Pues resulta que la hembra cuando entra en celo se va y hace como una pasarela delante de todos los pingüinos machos. Los machos se juntan y ella comienza a pasearse entre ellos. Entonces todos los pingüinos machos toman una piedrita en su pico y la avientan a la hembra. La hembra mira la piedra y escoge la piedra del macho que le agrada. Y al recoger la piedra se va con el macho. Se van juntos, pero, ojo, no se van a aparejar, sino que la hembra lleva al macho para que el macho le construya un nido. Una vez construido el nido, la hembra
pruebe el nido, si se siente cómoda, si le gusta, y si le gusta, llama al macho y se aparea. Si no, se levanta, se va y escoge a otro macho. Qué lindo es darnos cuenta cómo estos animalitos primero se aseguran de tener una casita, un lugar, para luego aparearse. Nosotros, que somos seres pensantes supuestamente, Homo sapiens sapiens, hacemos lo contrario. Muchas veces primero nos apareamos y hasta después andamos buscando casita, y encima de eso no queremos recibir la bendición de Dios. Hermano, las uniones fuera del matrimonio afectan a esos hijos que nacen precisamente fuera de él. El libro de Sabiduría, capítulo 3, versículo 16 nos dice: en cambio, los hijos nacidos del adulterio no maduran, la descendencia de una unión ilegítima desaparece. Palabra de Dios. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado, porque esos hijos que nacen fuera del matrimonio son esos mismos hijos que, dice la palabra de Dios, van a dar testimonio en contra de nosotros delante del Señor. Y no porque ellos quieran hacerlo. Dice el libro de Sabiduría, capítulo 4, versículo 6, en el día del juicio, los hijos nacidos de uniones culpables testimoniarán en contra del pecado de sus padres. Palabra de Dios. Y esto, como les decía, no es porque ellos quieran, sino porque con solo el hecho de existir, con solo el hecho de haber nacido, están dando testimonio de que esos padres fueron los que llevaron a cabo ese acto de adulterio. Por eso, hermanos, procuremos llevar el matrimonio como Dios quiere, ser fiel a nuestro esposo, a nuestra esposa, y caminar siempre bajo la sombra y el amparo del Altísimo. No caigamos en otro error también, el error de pensar que basta estar casado por lo civil, por las leyes del hombre. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 22, 21, donde el Señor nos recuerda. Jesús les replicó: devuelvan pues al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Palabra de Dios. Entonces, hermano, démosle al César lo que es del César. El matrimonio civil es para el Estado, es para las leyes, es para la política, pero el matrimonio por la iglesia es para Dios, ya que para el cristiano es mucho más importante un matrimonio por la iglesia con la bendición de Dios que miles de matrimonios civiles. Como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 39, el apóstol San Pablo nos recuerda: la mujer está ligada a su marido mientras éste vive, pero si se muere, queda libre y puede casarse con quien desee, siempre que sea un matrimonio cristiano. Palabra de Dios. Un matrimonio cristiano, no un matrimonio civil. Y para eso hay que esperar a que el cónyuge muera, porque como dice esas palabras que repetimos en el sacramento del matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Pero hay una pregunta que es muy importante para un matrimonio. ¿Qué se necesita para que un matrimonio sea duradero? Pues dice la palabra que para que un matrimonio sea duradero, tienen que haber 3 protagonistas. Sí, no me equivoqué, 3 protagonistas. Y cuidado, me hacen la pregunta que me hacía una señora sonriente: ¿y cómo es eso? ¿2 mujeres y un varón o 2 varones y una mujer? No, los protagonistas son los siguientes, los que nos dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 4, versículo del 9 al 12. Más vale estar de a 2 que solo. El trabajo rendirá más. Si uno cae, su compañero lo levanta. Pero hay del que está solo: si cae, nadie lo levantará. De igual modo, si se acuestan juntos, se calentarán, pero nadie calentará al que está solo. Si uno está solo, lo pueden atacar,
pero acompañado podrá resistir. Y si el hilo es triple, no se cortará fácilmente. Palabra de Dios. Qué importante es meditar en esta cita bíblica. Nos viene hablando de la compañía, de la pareja de dos, pero al final nos dice que si el hilo es triple, no se cortará fácilmente. ¿Y quién es este tercer protagonista en el matrimonio? Algunos dirán, los hijos. Falso. Falso, porque cuántos matrimonios se han destruido, cuántos matrimonios se han separado, estando de por medio muchos hijos. El tercer protagonista es Dios. Si está Dios en nuestro matrimonio, el hilo se vuelve triple y no es fácil de reventar. Por eso, hermano, busquemos a Dios, busquemos de Dios en el matrimonio, oremos en pareja, encomendémosle al Señor nuestro matrimonio, nuestras acciones y nuestra vida, y va a ver cómo nuestra vida va a cambiar para beneficio de todos nosotros. Ahora les voy a hablar de un acto dentro del matrimonio que ofende a Dios. Y es precisamente el acto de infidelidad. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios nos habla comparando la infidelidad del matrimonio con la infidelidad de su pueblo a su palabra, a sus leyes, a su mandato. Malaquías 2, del 13 al 16, dice: ustedes cometen otra falta. Como Yahvé se niega a mirar sus ofrendas y no quiere recibírsela, ustedes se ponen a llorar y a gemir, cubriendo con lágrimas el altar. Y luego se preguntan, ¿por qué será? Porque Yahvé ha visto cómo tú traicionas a la esposa que tomaste cuando joven. Ella ha sido tu compañera y con esta mujer te habías comprometido. ¿No ha hecho Dios de ambos un solo ser que tiene carne y respira? Y este es el único que busca sin una familia dada por Dios. No traiciones pues a la mujer de tu juventud. Odio el divorcio, dice Yahvé, Dios de Israel, y al que hace el mal sin manifestar vergüenza. Tengan pues mucho cuidado y no cometan tal traición. Palabra de Dios. Palabra fuerte, hermano, pero palabra verdadera. Dios aborrece la infidelidad. Y cuando nosotros vivimos en infidelidad en el matrimonio, estamos alejando la bendición de Dios de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra vida. Muy importante, hermano. Por eso el Señor nos da este consejo para los casados, este consejo para el matrimonio. Proverbios capítulo 5, versículo del 15 al 20. Toma el agua de tu propia cisterna, bebe el agua que brota de tu fuente. No permitas que tus aguas se pierdan fuera, que las vean correr por las calles, que sean solo para ti y no para extraños junto contigo. Bendita sea tu fuente y sea tu alegría la mujer de tu juventud, graciosa sierva, amable gacela. Encuentra el placer entre sus pechos en cualquier momento y permanece siempre prendado de su amor. ¿Por qué, hijo mío, te dejaría llevar por la pasión por una desconocida? ¿Por qué apretar el vientre de una extraña? Palabra de Dios. Qué maravilloso es el Señor cuando nos da este consejo. Sigamos aumentando ese amor, alimentando ese amor de esa esposa. Es cierto que el tiempo pasa, es cierto que las cosas cambian, es cierto que nos vamos volviendo viejos, pero el amor no es solamente físico. No se ama solamente ese cuerpo bonito de la juventud. Y el amor es una decisión, no un sentimiento. Esto es importante, hermano. El amor es una decisión. Yo decido a quién amar. Yo decido con quién me voy a casar. Yo decido con quién voy a compartir el resto de mi vida. Yo decido a quién le voy a ser fiel. Yo decido a quién voy a respetar. Por eso, hermano, tomemos la decisión de amar. No es sentimiento. Nosotros no somos animales sentimentales. Somos animales pensantes.
Somos seres inteligentes que podemos razonar y que podemos tomar las mejores decisiones y que no nos dejamos llevar solamente por el sentimiento o nos dejamos arrastrar por nuestras pasiones. Por eso, amemos a nuestra esposa, que sigamos alimentando ese amor y ese respeto hacia ella. Por otra parte, el Señor nos invita a conocer estos deberes. Y me adelanto, deberes de las esposas, pero también deberes de los esposos. Porque hay muchas personas que dicen, no, es que la Biblia es machista. Un momento, leamos y leamos bien y nos vamos a dar cuenta de la voluntad de Dios. Por ejemplo, los deberes de la mujer son importantes a los ojos del Señor. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 5, lo siguiente: igualmente ustedes, mujeres, obedezcan a sus maridos. Si alguno de ellos se opone a la palabra, será ganado por la conducta de sus mujeres mejor que por discurso, pues les bastará ver su modo de ser responsables sin reproche. No se preocupen tanto por lucir peinados rebuscados, collares de oro y vestidos lujosos, todas cosas exteriores, sino que más bien irradie de lo íntimo del corazón la belleza que no se pierde, es decir, un espíritu suave y tranquilo, eso sí, que es muy precioso ante Dios. De ese modo se adornaban en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios y obedecían a sus maridos. Palabra de Dios. Aquí está lo importante de esto. Muchas mujeres leen el versículo 1 y dicen, es que dice, sométanse mujeres a los maridos, por eso Dios es machista. Pero sigamos leyendo y nos vamos a dar cuenta. Efesios 5, 23 al 24. La palabra de Dios nos dice, el hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Palabra de Dios. Y aquí está lo importante. Dirán, y vuelve a repetir que la mujer se someta al marido, pero el versículo 25 dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia hasta el punto de dar la vida por nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué mujer no se va a someter a su marido sabiendo que la ama tanto como Cristo amó a su iglesia? ¿Qué mujer no se va a someter a su marido sabiendo que ese marido es capaz de entregar su vida sin dudarlo, sin pensarlo, por su bienestar? Por eso también vamos a leer las recomendaciones o los deberes de los esposos que el Señor nos da. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y ustedes, maridos, sean a su vez comprensivos en la vida en común, sabiendo que sus compañeras son seres más delicados y que ambos comparten la gracia que lleva la vida. Eviten las amenazas. Este será un buen medio para que Dios escuche lo que ustedes le pidan. Palabra de Dios. El Señor nos llama a ser comprensivos en la vida común, sabiendo que nuestras esposas son seres más delicados, necesitan nuestro apoyo, nuestra comprensión, nuestra ayuda, compartir las labores del hogar, ¿por qué no? Compartir la limpieza, compartir el lavado de traste, compartir y ayudar en lo que podamos, pero sobre todo evitando la violencia y las amenazas, porque dice el Señor que si actuamos así, Él va a escuchar nuestras oraciones. También encontramos esta advertencia del Señor en Efesios 5, del 25 al 30, para nosotros los maridos. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a su esposa, como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo, al contrario,
lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos parte de su cuerpo. Palabra de Dios. Miren qué lindo es poner en práctica esta palabra del Señor en nuestro matrimonio. Qué lindo es manifestar ese amor a las esposas, cuidarla como cuidamos nuestro propio cuerpo. Y les aseguro que si nosotros actuamos de esta manera, no va a existir mujer que no quiera abandonarse en los brazos de un hombre, que no quiera someterse al amor y al bienestar que un hombre le ofrece. Por eso olvidémonos de esas mentiras de que el matrimonio es una carga, de que la palabra de Dios es machista, que solo quiere sometimiento para la mujer. No, hay tantas corrientes modernas ahora que lo que quieren es desvirtuar Hay tantas corrientes modernas ahora que lo que quieren es desvirtuar pues la gracia de este matrimonio, y para que digamos, no nos casemos, solamente juntémonos y vivamos en pecado, y vivamos en fornicación, y vivamos en adulterio, y el diablo feliz, haciendo fiesta porque se da cuenta de que se va a ganar esas almas, y el Señor triste porque sabe de que estamos viviendo en pecado que nos aleja de su gracia. Ahora, el Señor es tan maravilloso que en su palabra hasta nos aconseja para la intimidad de pareja en el matrimonio. La carta a los Corintios, capítulo 7, versículo del 1 al 5 nos dice: ustedes me han escrito sobre varios puntos. Es algo excelente que un hombre no toque mujer alguna, pero no ignoren las exigencias del sexo. Por eso, que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. El marido cumpla con sus deberes de esposo, y lo mismo la esposa. La esposa no dispone de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la esposa. No se nieguen ese derecho el uno al otro, a no ser que lo decidan juntos y por cierto tiempo, con el fin de dedicarse más a la oración. Después vuelvan a estar juntos, no sea que caigan en las trampas de Satanás por no saberse dominar. Palabra de Dios. Y más claro, no canta un gallo, decimos en buen nicaragüense. Aquí el Señor nos invita a ser responsables hasta en nuestras relaciones matrimoniales. Por eso nos aconseja la intimidad de pareja. ¿Cuántas parejas utilizan esta figura famosa del castigo sexual? ¿Para qué? Para supuestamente castigar al marido o a la esposa cuando se portan mal. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice el Señor: cuando hacemos esto, estamos abriendo puertas y ventanas para que el enemigo llegue y el pecado entre. Porque recordemos que nosotros y la carne es de Él. Por eso, dice el Señor, si vamos a tomar esta decisión, que sea por decisión juntos y por cierto tiempo, con el fin de dedicarse a la oración, como un ayuno que agrada al Señor y no como un castigo que nos lleve a caer en la trampa de Satanás, sobre todo cuando el hombre o la mujer dice: voy a buscar en la calle lo que no tengo en la casa. Pretexto para pecar. Hermanos, el matrimonio es un sacramento de servicio y no para ser servido. Por eso la Santa Madre Iglesia los coloca en ese lugar: los sacramentos de iniciación cristiana, los sacramentos de sanación y los sacramentos de servicio. El matrimonio es un sacramento de servicio. Yo no me caso para ser servido, sino para servir. Yo no me caso para ser feliz, sino para hacer feliz al otro. Y eso es importante. Por eso los esposos debemos alimentar el amor que nos tenemos, para que ese amor se mantenga siempre vivo. Uno de los libros muy lindos dentro de las Sagradas Escrituras es precisamente Cantar de los Cantares. Y este libro fue muy discutido, que incluso querían dejarlo fuera
del canon de las Sagradas Escrituras, porque dice que este libro no menciona a Dios, pero hay algo interesante en este libro. Todo el libro habla de amor. ¿Y qué es Dios? Dios es amor. Y este libro precisamente habla del amor de pareja, del amor entre el hombre y la mujer, de ese amor que Dios bendice. Y veamos unos ejemplos de cómo podemos leer este libro de Cantares e incluso dedicarle esos versos a la esposa o al esposo. Cantar capítulo 4, versículo 1 y siguiente. Él le dice a ella: qué bella eres, amada mía, qué bella eres. Tus ojos son como palomas detrás de tu velo, tus cabellos como un rebaño de cabras que ondulan por las pendientes de Galaad. Tus dientes, ovejas esquiladas que acaban de bañarse, cada una tiene su melliza y ninguna la ha perdido. Tus labios son una cinta roja y tu hablar es encantador. Tus mejillas son las mitades de una granada a través de tu velo. Tu cuello es como la torre de David levantada para dominar, de ella cuelgan 1000 escudos, todos escudos de valiente. Tus dos pechos cervatillos coquetones, mellizos de gracias. Y ahí lo dejamos. Ustedes se lo van a leer después, completito, a sus esposas. Pero también tenemos para la esposa, ¿qué le dice ella a él? Cantar capítulo 5, versículo 10 y siguiente. Mi amado es vigoroso y buen mozo, distinguido entre mil. Su cabeza brilla como el oro puro, sus cabellos como hojas de palma, son negros como el cuervo. Sus ojos como palomas junto a una fuente de agua, que se bañan en leche posada junto a un estanque. Sus mejillas plantaciones de balsameras, cultivos de plantas olorosas. Sus labios son lirios que destilan mirra pura. Sus manos son aros de oro adornados con piedras de Tarsis. Su vientre marfil pulido cubierto de zafiro. Y lo dejamos ahí para que ustedes en sus hogares se lo terminen de leer a sus esposos. Sí, lo que llama la atención es precisamente ese amor que le manifiesta él a ella y ella a él. Ese amor que se alimenta, ese amor que se cuida, ese amor que crece. Y también llama la atención en esta dos citas bíblicas algo que hay en común. Los dos dicen tener ojos de paloma. ¿Por qué? Porque los ojos de paloma tienen una característica. Son monofocales, solamente se enfocan en una sola cosa. No es como nuestra mirada, que nosotros podemos ver algo de frente, pero a la misma vez estamos viendo lo que está al lado, mientras que las palomitas solamente tienen mirada para una sola cosa. Entonces esto pone de manifiesto que el amor debe de ser así. La esposa debe tener la mirada puesta solamente en su esposo y el esposo debe tener la mirada puesta solamente en su esposa, a pesar del tiempo, a pesar de las arrugas, a pesar de las libritas de más. Como decía un hermano predicador, decía él: cuando yo me casé, dice, mi esposa era una candelita, delgadita, era una candelita mi esposa. A los años, dice, mi esposa se me hizo una veladora, dice. Se puso gordita, dice. Y ahora mi esposa es un cirio pascual, dice. Un cirio pascual. Pero que ese amor no termine, porque el amor no está solamente en lo físico. Lo material pasa, el cuerpo se envejece, la juventud se termina, juventud divino tesoro se va, pero el amor permanece para siempre. Y finalmente, hermano, quiero compartir con ustedes esta cita bíblica, que más que cita bíblica es precisamente una oración que Dios Padre nos invita a hacer a nosotros como pareja, como matrimonio. La oración que Tobías y Sara hicieron el día de su boda. Del libro de Tobías, capítulo 8, versículo del 4 al 8, donde dice la palabra: los padres habían salido y cerrado la puerta. Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara: levántate, hermana mía, oremos los dos, supliquémosle a nuestro Señor para obtener su gracia y su protección. Ella se levantó y juntos se pusieron a orar por su salvación. Bendito eres, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos.
Los cielos y todas las criaturas te bendigan de siglo en siglo. Tú creaste a Adán, tú creaste a Eva, su mujer, para que fuera su compañera y su ayuda, y de ambos nació toda la raza humana. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una compañera semejante a él. Ahora no he buscado el placer al casarme con esta hermana, lo hago con un corazón sincero. Ten piedad de ella y de mí, y llévanos juntos hasta la vejez. Terminaron diciendo juntos, amén, amén. Palabra de Dios. Qué lindo es orar, qué lindo es poner nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro proyecto en las manos del Señor. Cómo cambia la vida cuando Dios entra a nuestra familia y entra a nuestro matrimonio. ¿Que no vamos a tener problemas? Sí, los vamos a tener, pero con la ayuda del Señor vamos a salir adelante. Con la ayuda del Señor vamos a tomar las mejores decisiones y a luchar por mantener ese vínculo matrimonial bendecido por el Señor. Termino la reflexión de hoy con la parábola del día, que lleva por título El amor verdadero. Y la parábola dice así: un maestro se encontró frente a un grupo de jóvenes que estaba en contra del matrimonio. Los muchachos argumentaban que el romanticismo constituye el verdadero sustento de las parejas y que es preferible acabar con la relación cuando el romanticismo se apaga, en lugar de entrar a la hueca monotonía del matrimonio. El maestro les dijo que respetaba su opinión, pero les contó lo siguiente. Y les dijo: mis padres vivieron 55 años casados. Una mañana mi mamá bajaba las escaleras para prepararle el papel de desayuno y sufrió un infarto. Cayó. Mi padre la alcanzó, la levantó como pudo y casi a rastras la subió a la camioneta. A toda velocidad, rebasándose, respetar los altos, condujo hasta el hospital. Cuando llegó, por desgracia, mi madre había fallecido. Durante el sepelio, mi padre no habló, su mirada estaba perdida, casi no lloró. Esa noche, sus hijos nos reunimos con él, en un ambiente de dolor y nostalgia. Recordamos hermosas anécdotas sobre mi madre. Él pidió a mi hermano teólogo que le dijera dónde estaría mi mamá en ese momento. Mi hermano comenzó a hablar de la vida después de la muerte, conjeturó cómo y dónde estaría ella, y mi padre lo escuchaba con gran atención. De pronto dijo: llévenme al cementerio. Papá, le dijimos, son las 11 de la noche, no podemos ir al cementerio ahora. Alzó la voz y con una mirada vidriosa dijo: no discutan conmigo, por favor. No discutan con el hombre que acaba de perder a la que fue su esposa por 55 años. Se produjo un momento de respetuoso silencio. No discutimos más. Fuimos al cementerio, pedimos permiso al velador y con una linterna llegamos a la tumba. Mi padre acarició la tumba, lloró y nos dijo a sus hijos que veíamos la escena conmovidos. Fueron 55 buenos años, ¿saben? Nadie puede hablar del amor verdadero si no tiene idea de lo que es compartir la vida con una mujer así. Hizo una pausa, se limpió la cara y dijo: ella y yo estuvimos juntos en aquella crisis, cambio de empleo, continuó. Hicimos el equipaje cuando vendimos la casa y nos mudamos a la ciudad. Compartimos la alegría de ver a nuestros hijos terminar su carrera. Lloramos uno al lado del otro la pérdida de seres queridos. Rezamos juntos en la sala de espera de algunos hospitales. Nos apoyamos en el dolor, nos abrazamos en cada Navidad y perdonamos nuestros errores. Hijo, ahora se ha ido y estoy contento. ¿Saben por qué? Porque se fue antes que yo. No tuvo que vivir la agonía y el dolor de enterrarme, de quedar sola después de mi partida. Seré yo quien pase por eso y le doy gracias a Dios. La amaba tanto que no me hubiera gustado que sufriera. Cuando mi padre terminó de hablar, mis hermanos y yo teníamos el rostro empapado de lágrimas. Lo abrazamos y él nos consoló y nos dijo: todo está bien, hijo, podemos irnos a casa. Ha sido un buen día. Esa noche entendí que el verdadero amor dista mucho del romanticismo. No tiene que ver demasiado con el erotismo. Más bien se vincula al trabajo y al cuidado que se profesan dos personas realmente comprometidas. Cuando el maestro terminó de hablar, los jóvenes universitarios no pudieron debatirle. Ese tipo de amor era algo que ellos no conocían. El tiempo no espera a nadie.
Atesora, hermano, cada momento que tienes. Lo atesora mucho más si lo comparte con esa persona especial, con tu esposa, con tus hijos, con tus seres queridos. Oremos. Señor, te damos gracias por este sacramento maravilloso del matrimonio. Te pedimos, Padre, que bendiga nuestros hogares, nuestra familia, que tu Santo Espíritu siempre esté en nuestro hogar y en nuestros corazones, y que las decisiones en nuestros matrimonios las tomemos guiados por tu amor, por tu sabiduría, por tu Santo Espíritu. Bendice nuestros hogares, bendice nuestros matrimonios. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre. Haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos.